¿Me toca a mí? Estoy preparado. No, Daniel. Oh, perdón, Daniel Rojas. Ya, ahí está. Bueno, hermano, gracias a Dios me toca la bendición de poder compartirle de la palabra. Eh, Esto es la continuación de 1 Pedro 2. La semana pasada estudiamos hasta el versículo 3, lógicamente, a mí me toca desde el 4 hasta el 10. Ya vamos a orar para que Dios dirija todo lo que vamos a hacer. Bendito Padre, te queremos dar gracias por tu palabra, porque ella es luz, es guía para nuestras vidas. Tú, Señor, siempre tienes algo preparado para cada uno de nosotros. Tú sabes, Padre, la situación en la que cada uno se encuentra, y te ruego, Señor, que tú acomodes lo espiritual a lo espiritual, Señor. Que esta palabra que se va a hablar sea de ayuda, sea de bendición y beneficio para cada hermano que se ha conectado, y para aquellos que también la escuchen después, posteriormente, quizás en el video de YouTube, también que sea de mucho provecho, Padre. La gloria y la honra que sea para ti, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Vamos a leer lo que toca en este pasaje, ¿cierto? O sea, de poder hacer, troceando hoy metí esa cuestión y nunca caché de qué era, ya recién me entero. Y ahora sí, vamos a compartir la pantalla. Ahí está. Bien, 1 Pedro 2, del 4 al 10, la versión Reina Valera, dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Denme un segundito que me están hablando por el WhatsApp, lo tengo abierto acá, suena, parece. Sí. Edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Lo que le estaba comentando antes de que aparecieran esos subtítulos y todo eso, es que la verdad en estos 6 versículos o 7 sale mucho contenido. O sea, uno perfectamente podría desmenuzar el versículo 4 y ya con eso tener el estudio completo para estos 40-45 minutos. Pero lo voy a tratar de comprimir para poder abarcar la mayor cantidad de análisis posible, digamos. ¿Ya? Lo que se nos indica acá es que nos debemos acercar a Él, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Cuando habla de esta palabra acercarse, aquí hay un dibujito que muestra a dos personas que están dirigiéndose hacia un punto en común. La idea de acercarse tiene que ver con disminuir la distancia, ¿cierto? De hecho, y yo busqué la definición, la Real Academia Española, y lo que nos explica es que acerca de acercar es poner cerca o a menor distancia de lugar o tiempo, y ahí salen dos ejemplos: acercó la radio para escuchar las noticias, se acercan las vacaciones de Navidad, etc. Entonces, claramente Pedro acá nos habla de un sentido espiritual, un sentido figurado, no hay una distancia física,
ni tampoco un elemento físico como el tiempo, sino que tiene que ver con lo espiritual. Cuando uno habla de distancia entre dos puntos, aquí uno tiene que ponerse en el cuestionamiento de a qué distancia estoy de Dios. Sabemos que Dios no se mueve. Por la palabra dice Dios permanece fiel, que Él es inmutable, ¿cierto? Hay muchos atributos que hablan de Dios como alguien que es constante, que no cambia. Por lo tanto, si lo vemos en términos de esta distancia, podemos concluir de que la distancia de Dios hacia nosotros va a ser invariable. O sea, Dios no se va a mover. Quienes sí se van moviendo somos nosotros mismos. Podemos estar muy cerca de Dios, podemos estar un poco más alejados de Dios y podemos estar muy lejos de Dios. ¿Cuál es la situación de cada uno hoy? Cada uno también la tiene que evaluar en su fuero interno. Lo que nos invita a la palabra es a acercarnos. Y este acercarse tiene que ser un ejercicio, tiene que ser una práctica que sea diaria. Y ya sabemos, por lo que hemos siempre estado hablando y escuchando, de que las formas más prácticas de poder hacerlo es leyendo la palabra para saber lo que Dios nos dice y orando para nosotros también manifestarle a Dios lo que nosotros buscamos. Y de esta forma se logra una comunión que en la práctica va a hacer que nuestra vida refleje esa cercanía con Dios. Entonces aquí una frase, no importa la distancia a la que estés, Dios está en el mismo lugar, acércate. Si estás lejos de Dios, por las circunstancias, por cualquier motivo, digamos, por desinterés o quizás por desilusión, por lo que sea, Dios sigue manteniéndose donde estaba. Él no se ha movido y lo que se nos invita acá es a acercarnos a la piedra viva que es Jesucristo. Vamos a ver algunos pasajes que tienen que ver con el buscar a Dios, el acercarse a Él. Si alguien quiere, me ayuda con Isaías 55 del 6 al 8, y voy a poner todos los textos de una. Y si alguno me puede ayudar. Yo tengo Isaías 55, 6 al 8. Ya, mire, como somos 2, 4, 6, 7, a ver, le voy a pedir a Pastor James que busque Mateo 6:33, a Daniel Rojas que busque 2 Crónicas 7:14, al hermano Daniel que dice abajo Sofi, Amós 5:4, y al hermano Alberto si puede buscar Salmo 145:18. ¿Ya leo? Sí, por favor. Ya. Dice así: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Muchas gracias. Aquí se nos invita a buscar a Jehová y a llamarle en tanto que está cercano. ¿Cierto? Hay dos facetas ahí en las cuales Dios ya deja de estar cercano. Una, obviamente, es la muerte. Si es que uno no reconoció a Jesús como Salvador, va a la condenación, ¿cierto? Al castigo. Ya en ese momento Dios deja de ser cercano. Y también cuando en alguna instancia su amor y paciencia ya se llega a agotar, como sabemos de que el Señor a veces castiga y en algunos momentos es con dolor. Entonces hay que buscarle y llamarle en tanto que está cercano. Pastor, por favor, Mateo 6:33.
Está en mute. Tiene que sacarle el mute, pastor. Ok, ahora sí. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Muchas gracias. Aquí se nos invita a buscar a Dios y a su reino antes que a las cosas del mundo, digamos, los afanes típicos, la vestimenta, la comida, la vivienda. Se nos invita a buscar a Dios y todo eso es añadido, viene por detrás, viene como, viene agregado a la búsqueda de Dios. Hermano Daniel, 2 Crónicas 7:14. Si se humillase mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde el cielo, desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y sanaré su Muchas tierra, gracias. perdón. Entonces Dios está cercano a la oración, a esa oración de arrepentimiento, ¿cierto? Y está dispuesto y cercano también a bendecir, una vez que uno le busca y se acerca a él. Hermano Daniel también, Amós 5:4. Bueno, porque así dice el Señor a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Muchas gracias. Muy corto, pero bien al hueso, ¿cierto? Buscadme y viviréis. Eso debería ser un lema, buscadme y viviréis. Y el Salmo 145:18, hermano Alberto. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Muchas gracias. Entonces podemos ver a través de estos versículos de que en la Biblia hay frecuentes llamados a buscar a Dios y que Él está próximo a ese llamado. De hecho, hay un pasaje que el Señor Jesús dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Toda búsqueda de Dios es correspondida por parte de Él. Entonces, el llamado acá es a acercarnos, ¿ya? Y acercándonos a quién, dice ahí, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios escogida y preciosa. Y en el versículo 5 también se habla de otra piedra viva, que somos nosotros. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Entonces hay dos tipos, o dentro de este ámbito de construcción que está hablando el apóstol Pedro, hay dos tipos de piedra. Hay dos tipos de piedra para construir o edificar este reino, esta casa, por decirlo así, que es la casa de Dios. Casa que la componen esta piedra angular, que es la piedra sobre la cual se construye esta iglesia, y las otras piedras que conformamos cada uno de los que hemos creído en Cristo. Y vamos a analizar esta piedra viva que es Cristo. Cristo es la piedra viva principal, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios escogida y preciosa. Esto de desechada ciertamente por los hombres, en aquel tiempo ciertamente era algo local, ¿cierto? Y bueno, obviamente habían otras culturas, ¿cierto? Que también existían en la época y que no conocían al Señor Jesús, ni siquiera lo habían escuchado. De hecho, esta palabra desechada ciertamente por los hombres incluye no solamente el desechar de una forma voluntaria, sino una forma por ignorancia, por decirlo así. Aquí yo les pongo un mapa mundi, esto lo saqué de internet, en la cual se manifiesta cuántas religiones hay y cuáles son las principales religiones por geografía. ¿Cierto? En esta zona que está acá, que estoy ahí marcando con rojo, deben haber por lo menos más de 2.000 millones de personas. Es de hecho la zona más poblada del planeta. Y precisamente no son cristianos. Y además de eso, las zonas que están marcadas en violeta, en púrpura,
se dice que es cristianismo, pero aquí mi pregunta es, de los lugares cristianos, ¿cuántos realmente son salvos? O sea, podríamos decir que esta palabra que él está diciendo, que la piedra viva, que fue desechada por los hombres, en la actualidad también es bastante desechada. De hecho, del total de población actual que aquí yo sé que son prácticamente casi 8.000 millones, hay una, re entretenido, hay una página que parece que tiene información en línea. Le saqué un pantallazo y lo pegué acá. Somos en el mundo casi 8.000 millones de personas, 7.800 millones de personas, que parece un numerazo, ¿cierto? Un número enorme. De estos, no me avanza a ver, de este número, algo me pasa que no me está avanzando la presentación. Espera un poquito. Ahí sí. De este número, aquí está clasificado cuántos son del cristianismo, cuántos son del islam, cuántos no tienen religión, que en sí mismo también es una religión porque es una creencia. O sea, si yo no creo en Dios, en el fondo igual es una creencia, o sea, desechaste creer en Dios. ¿Ya? O si yo, hay muchos que se consideran agnósticos que no creen, o sea, no pueden establecer si Dios es real o no, porque no tienen la suficiente evidencia según ellos. Eso también es una religión, porque es una forma de pensar, porque finalmente la religión afecta tu forma de pensar, tu forma de actuar, tu forma de vivir. Y esto sin religión también, en definitiva, es una forma de religión por sí misma, porque también tú, de alguna manera, vives esa religión. Si no crees en Dios, vives de esa forma. A eso me refiero. El Islam, 1.900 millones, 1.200 millones sin religión, que es un número grandote, 1.200 en el hinduismo, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando de miles de millones de personas que han desechado esta piedra viva, voluntaria o involuntariamente. Lamentablemente hay muchos países en los cuales no se sabe de Jesús, no se sabe siquiera de la existencia de Jesús y no tienen cómo saber de él. Y por eso están los misioneros, por eso existen misioneros. Y hay lugares en los cuales es muy difícil entrar también y muy difícil anunciar de Jesús. Entonces, de hecho hay países que, volviendo un poco a este gráfico de atrás, hay países que en la antigüedad eran países protestantes, como Inglaterra y Francia, en los cuales en la actualidad, por la influencia musulmana del islamismo, también hay muchos niños que no tienen idea de quién es Jesús. No logran conocer o no llegan a acceder a esa información de quién es Jesús. Entonces, esta piedra viva desechada por los hombres aún sigue siendo desechada. Juan 1 nos dice, el que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Pero aquí está la palabra de esperanza, la palabra que efectivamente nos invita a decir, sí, hay gente que cree y hay gente que va a recibirlo. Mas a cuántos lo recibieron, a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios, perdón. Entonces, si bien está todo este mundo que desecha la piedra viva que es Cristo, y son miles de millones, sí hay una palabra de esperanza, sí hay una palabra que nosotros debemos ser portadores, ya sea con nuestra voz o ya sea con nuestras donaciones en ofrenda, para aquellos que sí van, que hay algunos que van a creer en el nombre, van a creer en el nombre de Jesús. Y Dios les va a permitir el convertirse y el obtener el derecho de ser hijo de Dios. Cuando digo obtener, no me estoy refiriendo a trabajar o a hacer alguna obra para eso, sino que es que Dios les va a otorgar este derecho. ¿Ya? Cristo, la piedra viva principal. Para Dios, esta que es desechada por los hombres es escogida y preciosa. Ejemplo, cuando fue el bautismo,
el bautismo de Cristo, había una voz que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En Mateo 17, cuando fue la transfiguración, dice en el versículo 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Ya, esto es lo mismo que se nos dice a nosotros. Como para Dios es escogido y precioso, Dios a él le entregó el amor, ¿cierto? A él le entregó su complacencia, entonces a él debemos oír, al Señor Jesucristo. Vamos a ver la otra parte de las piedras vivas. Somos nosotros, el creyente, las piedras vivas que construyen el edificio. Cristo es la piedra angular, nosotros somos las piedras que vamos construyendo este edificio. Versículo 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces nosotros, como tenemos esta condición o esta, digamos, nos apropiamos de esta característica de ser una piedra viva, ahora podemos ser o debemos ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Y qué quiere decir esto? Me causó risa signo de interrogación. Aquí una pregunta para todos. ¿Qué pasaría si los materiales de construcción de su vivienda tuvieran vida? Sería raro, ¿no? Porque las piedras o los ladrillos en la actualidad, el hormigón, el concreto, lo que sea, es inerte. Uno lo manipula, ¿cierto? Le da forma, y en esa forma a la que uno le dio, en esa forma se va a quedar hasta que venga algún elemento y le cambie esa forma. Sería bastante raro que la construcción tuviera vida, ¿cierto? Porque los elementos, como decía, son inertes. La conclusión que voy a llegar de esto de el nosotros ser piedras vivas, ¿cierto? Y que somos parte de una construcción, es que nosotros estamos construyendo este edificio. Estamos construyendo el edificio que es la iglesia, que es la casa de Dios. Y ahora la pregunta es esa, ¿qué tan grande puede llegar a ser el edificio? Y la respuesta es evidente. Depende del crecimiento del material de construcción, las piedras. Que como bien dijo el pastor James el domingo, nosotros somos un organismo. El organismo crece, el organismo se desarrolla, ¿cierto? Obviamente hay que tener una organización, pero la Biblia nos plantea a nosotros como que somos un organismo, porque de lo que cada uno va haciendo, finalmente va dependiendo el crecimiento de la iglesia, no de lo que haga el pastor, no de lo que haga el Pancho, lo que hagamos los diáconos, sino de lo que todos vayamos haciendo, porque en rigor esta cualidad de piedra viva nos corresponde a todos aquellos que hemos aceptado a Cristo. Entonces, aquí yo les quiero hacer una invitación personal para que cada uno pueda crecer espiritualmente, pueda tomar ese compromiso de que no es un ente solitario, no es un ente que va por la vida y el resto no se afecta de lo que uno hace, porque ya sea en público o en privado, lo que uno haga efectivamente va a afectar al resto. Por ejemplo, en el pueblo de Israel, que nos ha tocado hace poco en la lectura bíblica, había un personaje que se llamó Acán, que Acán, más bien Dios les dio Jericó al pueblo, vencieron en la batalla, pero Dios les dijo que del botín no tomaran nada. Y así lo hicieron todos, excepto una persona que no le dijo a nadie, que se llamaba Acán. Y la verdad Dios se molestó con todo el pueblo por causa de ese que había pecado. Entonces, un poco como aprendizaje de eso, lo que podemos sacar es que lo que uno haga
en público o en privado, efectivamente va a afectar al resto, porque nuestras vidas son cartas abiertas para Dios primeramente. Entonces Él, donde hay santidad, donde hay amor, donde hay misericordia, donde no hay envidia, donde no hay malicia, Él bendice, Dios bendice. Y eso es lo que queremos para la IBEF, ¿cierto? Que Dios bendiga a la iglesia, que la iglesia pueda crecer, que los hermanos puedan crecer, que otras personas del Cajón del Maipo o de Puente Alto puedan conocer de Cristo, y de eso depende el compromiso de cada uno de nosotros. Y el otro llamado, la invitación que le iba a hacer es, como mi hermano, los otros que están acá también son piedras vivas, bueno, hay que cuidarles, hay que amarles, hay que, digamos, invitarle a que también crezca, invitarle a que también se cuide. No, no somos llaneros solitarios al final de cuentas, ya, sino que entre todos vamos construyendo este edificio que es para la gloria de Dios. Bien, vamos al siguiente. Dice, lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra espérate que me está tapando aquí la pantalla, piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores echaron ha venido a ser la cabeza del ángulo. Bueno, y sigue con el versículo 8. Yo estuve tratando de buscar lo que era la piedra angular, y la verdad habían varias teorías, porque como bien saben, ya en la actualidad no se construye en piedra, o sea, la mayoría de las edificaciones hay tecnologías, ¿cierto?, que se han ido desarrollando a través del tiempo, pero de lo que yo encontré, habían estas tres, digamos, alternativas, por decirlo así, que de todos modos las tres son válidas como para explicar lo que aparece acá en el texto. Una era que cuando se hacía la construcción, ¿cierto?, tenía que ponerse una piedra que estaba tallada y que era la que iba a soportar el peso de toda la otra estructura, como esta que está acá. Otra que es muy similar, pero un poco distinta en términos geométricos, es esta que está acá y que decía que la piedra angular era una piedra muy grande, la cual se ponía en la esquina y era la que direccionaba lo que se iba a construir con el resto de piedras, ¿ya? Y se ponía como base fundacional. Y la tercera es esta que está acá, que indicaba de que esta piedra efectivamente tenía elementos que hacían que se soportara el resto de la estructura. Si se fijan acá, esta piedra es mayor que todo el otro ladrillo, pero que se ponía no en la base como esta, sino que se ponía ya al medio. Pero en todos los casos tiene el mismo significado, que la piedra es la que soporta el resto, la que ayuda al resto, la que le da la conclusión al resto, y sobre la cual direcciona a todas las demás. La Biblia usa la piedra como símbolo varias veces. De hecho, aquí en la confesión que hizo Pedro, cuando le dijo, vamos a abreviarlo aquí un poquito, que dice, o no lo vamos a leer mejor. Dice, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. No sé si todos conocen más o menos a lo que se refiere Jesús con esto. Lo voy a explicar brevemente, igual por si acaso. Pedro hace una declaración, ¿cierto? Que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, Jesús hace un juego de palabras con Pedro,
que hasta donde sé se dice Petro. A ver si me podía ayudar ahí, Pancho, que no me acuerdo bien del... que era Petro y este era Petra o algo así. Pero en realidad cuando Jesús dice sobre esta piedra, se está refiriendo no a Pedro, como creen los católicos, sino que se está refiriendo a la declaración de Pedro. Sobre la declaración de Pedro, va a edificar la iglesia y las puertas del reino no prevalecerán contra ella. En Efesios también se habla acerca de Jesús, que Él es la piedra sobre la que va a edificar la iglesia. Espérame que se me... Ahí sí. Pasa a hallar un cable acá. Ya, voy a compartir de nuevo la pantalla, sorry. Espérame un segundo. Sí. Ya. Entonces, Jesús también, tomando un pasaje en Isaías, él le dice a los fariseos, ¿nunca leíste en las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Entonces, al hablar del Señor Jesús como una piedra, como esta roca, lo que habla acá es que el que cayere encima de esta piedra va a ser quebrantado. Pero si la roca o esta piedra llega a caer encima de alguien, que no es lo mismo, digamos, el primero es que la persona cae sobre la roca y la otra es que la roca cae sobre la persona. El primero se refiere a cuando alguien se acerca a Cristo de forma quebrantada, de forma... el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. A eso, no sé si me entienden, pero más o menos esa es la idea. Sobre quien ella cayere, le va a desmenuzar. O sea, la primera es para salvación, si alguien cae sobre esta piedra para ser quebrantado, y la segunda ya es para condenación. Si Cristo ya cae o esta piedra cae sobre alguien, es porque esa persona no quiso caer sobre la piedra, no quiso edificarse sobre la piedra. A eso se refiere. Y para ir cerrando, esta parte dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aquí vamos a hacer una ecuación, ¿ya? Desmenuzando obviamente el texto anterior. El texto anterior nos dice que nosotros somos linaje escogido. Linaje es una ascendencia de, digamos, de alta alcurnia, de alto nivel. A eso se refiere que es de linaje. Siempre se habla del linaje de la realeza, ¿cierto? Del linaje de los príncipes. En Europa todavía se usa harto eso. Pero aquí se nos dice que somos linaje escogido. Como nosotros nacimos en la familia de Dios, podemos decir que somos parte de ese linaje real, el linaje de Dios. Dice que también somos real sacerdocio. Los sacerdotes eran aquellos que ministraban y también aquellos que tenían la oportunidad de presentarse delante de Dios. Eso es lo que nosotros somos ahora también, real sacerdocio.
real sacerdocio. O sea, esto de la realeza está medio combinado entre ¿cierto? El linaje y el sacerdocio. Somos real sacerdocio. Luego dice que somos nación santa. Nación santa. Una nación tiene, digamos, un idioma en común, tiene características que lo hacen unirse, tiene una bandera en común en lo general, pero tienen cosas que son elementales de la vida en común. Y aquí se nos habla de que somos una nación santa. Imagínense que aquí en este chat, o sea, en este grupo, hay gente de diversos países. Está el Pancho de México, está el Pastor James de Estados Unidos, el resto somos de acá de Chile. De hecho, la esposa de Cristóbal también es argentina, por ejemplo. Entonces, nosotros, independiente de la nacionalidad terrenal, somos parte de una nación santa, de una nación o digamos, de una ciudadanía, que es la ciudadanía que viene de parte de Dios hacia nosotros. Lo último, dice, pueblo adquirido por Dios. Dice, se usa puse la llave esta, yo puse en Google adquirir y lo primero que me salió fue eso. Entonces, cuando alguien adquiere algo, pagó un precio por ello, ¿cierto? Dice que nosotros somos un pueblo adquirido por Dios. Dios nos compró en cierta forma. Él nos adquirió, y ya sabemos que nos adquirió a través de Jesucristo, y nos adquirió para hacernos posesión suya. Y esta posesión suya da como resultado anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, dice. Entonces, esta es la ecuación, puse la ecuación de 2 de Pedro 2, 9 al 10. Entonces, cada uno de estos elementos hacen de que nosotros, en definitiva, podamos anunciar las virtudes del Señor Jesús. O sea, el ser viene antes del hacer. Lo que voy a poner acá. Dios dice, el ser implica el hacer. El mundo dice, el hacer implica el ser. No es un trabalengua por si acaso. El hacer implica el ser, dicen en el mundo. O sea, si tú estudias una carrera X, tú eres un ingeniero, tú eres arquitecto, tú eres esto, tú eres aquello otro. Si tú tienes grandes logros, serás una persona de legado, de un legado importante, etcétera, etcétera. Pero en el orden de Dios se nos dice que el ser es primero que el ser, ¿cierto? Veíamos antes que éramos linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, y recién ahí viene la acción, que es para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, hay algunas preguntas de reflexión, hermano, ir cerrando el estudio. ¿Qué tan cerca estás de Dios? ¿Te acercas a Él cada día? ¿Estás creciendo como creyente? Esto en el contexto de lo que veíamos de las piedras vivas. Cada uno de nosotros es responsable de crecer. Cada uno de nosotros, Dios nos ha dado dones, nos ha dado talento, y cada uno debe decidir hacerlo diariamente. ¿Qué tan frecuente ofreces sacrificios a Dios? ¿Qué es lo que se nos decía? Nosotros como piedras vivas tenemos que ofrecer sacrificios a Dios. Entonces, ¿qué tan frecuente ofrece estos sacrificios a Dios? Y no me refiero a sacrificios como los que en algunas otras religiones se practican, de golpear el cuerpo o hacer ciertos votos que tengan que ver con sacrificios económicos, etcétera, sino simplemente, por ejemplo, quizás es un sacrificio estar cansado, ¿cierto? Y leer la Biblia. Quizás sea un sacrificio estar o ver que estás corto de plata
¿cierto? Pero que igual das a la iglesia o a misioneros o lo que sea, confiando en que Dios va a proveer. Quizá algún sacrificio de tiempo, de llamar a alguien, de orar por alguien, etc. ¿Qué tan frecuente ofrece esos sacrificios? ¿Estás cuidando del edificio del cual eres parte? Eso tiene que ver con el cuidado de otros. Yo creo que tenemos que ser más, digamos, osados en saber más de los otros, en conocer más de los otros, en dirigirnos a ellos, porque al final de cuentas estamos buscando su edificación, ¿ya? Y finalmente estás anunciando las virtudes de Cristo a otros, que es lo que veíamos al final, ¿cierto? Después de todo esto, digamos, características que se nos entrega, ¿estamos acaso anunciando las virtudes de Cristo a otros? Tenemos mucho que hacer, ¿cierto? Hay harto que hacer y que Dios nos bendiga y que podamos ser como estas piedras vivas que crecen y que crecen al alero de esta piedra angular que es el Señor Jesucristo. Eso les quería compartir. Dios les bendiga. Si alguien tiene dudas, puede comentar, compartir. Comentarios, observaciones, quejas. Gracias, Oscar. Yo, para mí, como lo presentaste, Oscar, yo puedo ver aún más cuántos somos relacionados en este organismo que es la iglesia. Somos miembros unos de los otros, esas piedras vivas. Lo que uno hace afecta al otro. Y muchas veces pensamos que estamos andando independiente, pero no es así con la iglesia. Somos parte de uno a otro. Y he escuchado un pastor dijo una vez, la mejor cosa que yo puedo hacer para mi familia y para mi familia de la iglesia es caminar con Dios. Ser una persona que anda con Dios. Muy bueno este punto. Bueno, yo suelo agregar de que sí, el resumen, ¿no? ¿Qué tan cerca estás con Dios? Porque puede ser que los domingos sea lo más fácil, porque la alabanza, la predicación o el mismo día, pero yo creo que el resto de la semana es la necesidad constante de evaluarnos qué tan cercanos estamos. Entonces, yo creo que es un buen desafío diario, al menos lo veo así. Cuando tenemos oportunidad, como ahora, tenemos oportunidad de relacionarnos y tener comunión. Algún día presencialmente, pero es muy importante que estamos preparados para esos momentos. Estamos en comunión con el Señor, hemos confesado nuestro pecado y aún hemos pedido, bueno, Señor, voy a estar con este hermano, esta hermana que me utilice, Señor, en la vida de ellos, de él. Uno de mis profesores o de predicadores favoritos, Robert Cook, tiene un dicho, dice, anda con el rey y sea una bendición. Y ese cuenta todo, eso es lo que es la vida cristiana, andar con el rey y tú vas a ser una bendición a los demás que tienen oportunidad relacionarse. Todo comienza con acercarnos.
a Él. ¿Qué les parece de la ecuación del equivale? Y con todo eso, eso es muy bueno para presentarlo de esta manera, Oscar. Todas esas bendiciones que tenemos por Dios en Cristo tienen un propósito. Ahí es un para qué, un propósito. En el griego, la gena, una cláusula gena, indica propósito. Todo eso tiene un propósito para que otros puedan conocer a nuestro Dios. No tiene mucho sentido tener bendición, tener cosas que sirven para algo y nunca llegamos a esta conclusión. Sí, yo creo que también para como complementar, al final se apoya mucho como en la Gran Comisión. Si no ejercemos el predicar a Cristo, todo lo demás no tiene sentido en realidad. Yo creo que también lo que decía, también basado en el título, son los privilegios que obtenemos a través de la fe. Entonces, muy buen estudio. Yo quisiera aportar que me hace recordar cuando algunos predicadores que nos tocó escuchar en el pasado decían al momento de predicar, no me miren a mí, no me miren a mí, mírenlo a él, porque yo soy pecador y yo soy completamente falto, qué sé yo. Pero yo creo que eso no es lo correcto, no es lo correcto, porque el que está al frente, el que está, como conversamos en el estudio del jueves pasado, el que está entregando un mensaje, tiene que estar en comunión con Dios. Y nosotros los cristianos tenemos que estar en comunión con Dios siempre. Por lo tanto, nuestro ejemplo, nuestra vida, nuestra conducta, nuestro comportamiento, tiene que estar siempre, ¿no es cierto?, alineado a lo que Dios quiere de nosotros y cómo quiere que nos comportemos. Y llevándolo a lo que decía nuestro pastor James, cómo entregar la palabra. Siempre uno dice, prediquemos, hablemosle al vecino, hablemosle a este, hablemos. ¿Y qué de nuestra conducta? ¿Cómo nos comportamos? Decimos una cosa por otra, cumplimos con nuestra palabra, decimos vamos a hacer esto y lo hacemos realmente. Entonces creo que este estudio nos invita mucho a eso, a analizarnos y perseverar, como decía nuestro hermano Oscar, a ir creciendo constantemente, todos los días, buscando la presencia del Señor, teniendo comunión con el Señor, como decía el hermano Pancho, diariamente, no solamente el día domingo, y que con la ayuda del Espíritu Santo podamos tener ese crecimiento que es tan importante, que finalmente se va a reflejar en nuestros vecinos, en nuestra familia y también en nuestra iglesia, porque vamos a ser de bendición. Eso. Un buen estudio, hermanos, es ver la palabra testigo en el libro de Hechos. Muchos ven esta palabra y piensan en un verbo, es algo que hacemos. Somos testigos, testificando, pero 90% de las veces que se usa esta palabra en Hechos no es un verbo. Es un pronombre, es lo que somos un testigo o no. Nuestra vida es un testigo o no. Sí, tenemos que abrir la boca y comunicar el evangelio, pero si no está acompañado con una vida
que testifica de la obra de Dios en nosotros. No tiene mucho sentido. Bueno, hermanos, hay motivos de oración.